Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. El área Yemen mide 555,000 kilómetros cuadrados, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y los hutíes controlan más del 10% de Yemen. O sea que estamos hablando de un área. Incluyendo la capital. Incluyendo la capital. O sea, estamos hablando de un sitio, de un área, de una zona de más de 60,000 kilómetros cuadrados. O sea, que no es que un chin, porque yo lo vi chiquito en el mapa. No. O sea, son más de 60,000 kilómetros cuadrados. Cuya costa, por frente a cuya costa, tienen que pasar todos los barcos y la flota mercante de Asia a Occidente. Entonces, y por tus costas tiene que pasar todo eso. Todo el mundo tiene que pasar por ahí. Todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos mencionan eso y nos ponen imágenes en CNN, lo que vemos un desierto, gente en camello, muy atrasado, con unos fusiles de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no es así. Es con drones que están atacando los barcos, y con drones iraníes. Drones iraníes. El punto de inflexión que tú mencionas de Irán es la clave de todo, porque Irán ha desarrollado una tecnología militar única. De drones kamikaze. O de las mejores del mundo, para no sacar a los norteamericanos, que también tienen una gran capacidad. Esa capacidad de Irán de producir drones, que es el nuevo armamento de estos tiempos, drones eficientes que bombardean de manera fácil porque son pequeños y tienen una independencia, una autonomía muy grande. Irán está exportando sus armamentos militares de drones a los aliados, ¿verdad? Está utilizando su capacidad militar para influir o influenciar en los conflictos. Recordemos que Rusia intercambia armamento militar con Irán. Sí. Rusia adquiere drones que utiliza en Ucrania y que han sido devastadores en los últimos meses. Ha sido una de las capacidades más importantes que Rusia tiene. De los factores que nadie ponderó. Que no se ponderaron inicialmente. Entonces Rusia intercambia armamentos militares con Irán. Por eso Irán tiene una capacidad impresionante en la aeronáutica, en la parte aérea, porque con la tecnología rusa se intercambian información, intercambian tecnología, y los iraníes han producido unos drones que son devastadores en los conflictos donde han intervenido. Entonces, ¿por qué no se hablaba de Yemen? Porque Yemen era un conflicto local, ¿verdad? Y hasta ahora no había problemas. Bueno, no se hablaba, pero los saudíes... Sí, porque Yemen tiene 10 años de conflictos internos, que tiene una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. Los saudíes son los compradores de armas, los clientes más importantes de los compradores de armas. O sea, cuando tú ves los gráficos de países que invierten de compradores de armas, tú ves que los saudíes son de los principales clientes. Los primeros que compran. Hemos visto desfilar a todos los presidentes norteamericanos a entregar, porque son los mejores compradores del mundo. Claro, y en Europa compran, o sea, hay una... le compran a los franceses, a los españoles, le compran a todo el mundo. Claro, y están bien ahí. Ahora, Irán... Ahora Alemania anunció que le va a suplirle armas también a los saudíes. Le van a suplir todos, porque el problema es Irán. ¿Y por qué se desencadena esta crisis en el Mar Rojo? Los saudíes, hay que ponerle ojo a los saudíes también. Bueno, en cualquier momento... Tienen dinero y tienen armas. Bueno, en cualquier momento se erigen como un eje independiente, que no han estado hasta ahora. Los ejes independientes son Estados Unidos y los aliados europeos, Rusia y China. Ya entraron, ya los saudíes están en los BRICS. Sí. ¿Entiendes? O sea, a ese país hay que ponerle atención. Sí. Mientras tanto, a raíz de ese evento fatídico del 7 de octubre en Israel, que el grupo Hamas ataca a
las instalaciones militares y a la frontera frente a la Franja de Gaza, irrumpen, incursionan y atacan a los israelíes como era de esperar, responden devastadoramente también, y analizando el hecho se da cuenta de que Hamás estaba apoyado militarmente por Irán, ¿verdad? Uh-huh. ¿De dónde vienen esas armas? ¿De dónde vienen esos pertrechos militares que de un momento a otro tiene Hamás, que había estado y desactivado en el conflicto? Irán es quien provee las armas a Hamás. Pero el dinero Irán es quien provee las armas a Hezbollah. Irán es quien provee armas en Siria. Pero tiene que poner un puntico ahí con el tema de Hamás. Porque muy cierto, es verdad, Irán es el proveedor de armas. Y apoyo. De Hamás. Y apoyo económico. Pero no, el dinero quien se lo da a Hamás es Qatar. Bueno, eso se No. Mira, hay un trabajo en el New York Times del 10 de diciembre, lo pueden buscar, donde se describe el esquema de financiamiento para Hamás. Recuerda que Netanyahu y era una corriente de pensamiento y una línea de acción del gobierno israelí. Netanyahu no es la primera vez que estaba mandando. No, este es su segundo periodo. Segundo mandato y su partido. Y se vio acusado de corrupción y todo eso. Claro, ¿no? Y hay o sea, Netanyahu es la ultraderecha de Israel. Sí, la parte ortodoxa. Entonces, que tiene tentáculos o sea, tiene estructura de poder dentro de los estamentos militares, de inteligencia. Y en Israel había una doctrina de división de los palestinos. O sea, hay un video que circuló por ahí de Netanyahu en el 2005, qué sé yo, cuándo era, diciendo que la mejor manera de controlar a los palestinos era convirtiéndolos dividiéndolos en dos mitades. Es como si fuera un animal con dos mitades que no encajan. Sí. Más o menos esa era la metáfora. Entregan poder a Hamás y por otra al Ejército de Liberación Palestina. Esa era la metáfora que usaban. Un animal con dos mitades que no encajen. Uh-huh. Entonces, eso requería que Hamás existiera. Y no solo que existiera, sino que tuviera cierto poder. Y para eso usaron a Qatar. ¿Por qué usan a Qatar? Porque Qatar es donde está el centro de comando de la regional, de las tropas de Estados Unidos. En Qatar hay 8,000 tropas norteamericanas y están todos los centros de control. O sea, es un país que, si bien es cierto, que está en la península arábica y que tiene vamos a decir, esa característica y esa inclinación religiosa y demás, no menos cierto es que negocian en los términos occidentales. Sí. O sea, Qatar acaba de celebrar el Mundial de Fútbol. Hay que recordar que los Emiratos son gobiernos familiares, son familias. Es decir, ellos son sunitas, pero es familiar. Y el beneficio del país es familiar. No tiene nada que ver con... Qatar celebró el Mundial de Fútbol. Hubo un escándalo. Así es. En Europa, en la Unión Europea, con los parlamentarios de la Unión Europea que recibieron un dinerito de la gente de Qatar. Los hombres del maletín en Europa. Los hombres del maletín eran los cataríes y eso le encontraron un dinero a la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Y se manejó muy discretamente. Claro, unas sanciones que era que no podían entrar a edificios públicos y demás. Es una cuestión bastante laxa, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar eso, porque eso fue hace muy poco. Sí. Hay que recordar también que Qatar, después de Rusia, es uno de los mayores productores de gas natural del mundo. Y ahí viene su riqueza. Claro, y por razones territoriales es el que puede suplir parte del gas de
del gas que Rusia que ha está dejando de suplir, exacto. Entonces, con los cataríes hay que tener una relación de cuidado. Y los israelíes se entienden muy bien con ellos y los utilizaron para financiar a Hamas, según esos dos trabajos que hay ahí en el New York Times, que describe ese esquema de financiamiento. O sea, que no es Irán. Bueno, sí. Irán, claro, yo sé que hay una narrativa que se quiere dar a entender que es Irán, pero es Qatar el financiador, el financiador de Hamas. Irán está financiando a Hezbollah, que es otro capítulo que opera en el norte de Israel, que es como desde el Líbano. Y como tú dijiste recientemente, el grupo militar más grande y más cohesionado que no es de un país. O sea, que no es oficial. Para que se tenga una idea de lo que estamos hablando, en Kuwait, que es donde los Estados Unidos libró la guerra de liberación, hay alrededor de 13,000 tropas norteamericanas. En Bahrein, que es al lado de Qatar, hay 9,000 tropas porque hay una base naval para proteger el estrecho de Hormuz, que está un poco más al sur. Pero al lado de Bahrein está Qatar y tiene 8,000 tropas norteamericanas y una base aérea. Si el apoyo aéreo al estrecho de Hormuz es desde ahí que sale. Desde ahí, sí. Y al lado, al sur, sureste de Qatar, están los Emiratos Árabes Unidos con 3,500 tropas. Sí. Arabia Saudita, que es el principal aliado de los norteamericanos, tiene, ¿tú sabes cuántas tropas? 2,700 tropas norteamericanas ahí. Entonces, la concentración de tropas de Estados Unidos está en el mar Arábico, protegiendo el estrecho de Hormuz. Entre Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos tienen alrededor de 20,000 tropas. Y cerca logística de Irán, porque también es importante que se sepa que el enemigo número uno de los Estados Unidos es Irán. Entonces tienen que estar cerca a tiro de hit, como decimos. Si tú tienes 30,000 tropas en el área para cualquier contingencia, pues atacar a Irán con base aérea, con base navales, con de todo. Entonces, ese es el punto ahí. Este conflicto está develando una serie de cosas que eran desconocidas para la opinión pública, como ese rol. Por eso es que usan a los cataríes para mediar en el intercambio de rehenes. O sea, ahora todo eso tiene sentido. Tiene sentido. ¿Y el por qué? Porque Qatar es un miembro de ese entramado, es un miembro central de ese entramado. El que te está llamando para que suelte los rehenes, el que te da el dinero. Sí. Es alguien con autoridad. Y el que tiene relación saber con quién hay que hablar. Exactamente. Porque si tú le pagas dinero, tú tienes con quién hablar. El problema de Hamas es que las cabezas de Hamas son 2 o 3, pero las demás cabezas nadie las conoce. Uno de los problemas ha sido que eso se le salió de control también a los cataríes. Porque no se sabe, los cataríes no saben dónde están los rehenes. Sí. Porque los rehenes israelíes, fíjate que esa narrativa de liberar los rehenes ha desaparecido de los medios. Hace como 2 o 3 semanas que nadie oye hablar de que soltamos un rehén, que estamos buscando los rehenes. No. Ya eso no se habla, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde están los rehenes. O sea, los rehenes los tienen grupos que operan dentro de Hamas y los tienen como moneda de cambio. Tiene 3, aquel tiene 2, aquel tiene 5. Sí. Y si se rompen las relaciones de conocimiento, de información entre uno y otro, ya se quedan aislados. Ya nadie habla de intercambiar rehenes. Ni que yo te doy 10, dame 5. No, ya eso no se habla. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde están. Así es. No hay interlocutor. Mientras tanto, el petróleo subió $2 después de que Estados Unidos y Reino Unido decidieran bombardear a los hutíes. Ese conflicto generó una protesta masiva de cientos de miles de personas en la capital de Yemen, y todas cantando a una sola voz,
protestando por la decisión de Estados Unidos y Reino Unido, y los líderes hutíes aprovechando para prometer más ataques. Y no solo el petróleo subió. Sí. El precio del índice mundial de contenedores, sí, para que se tenga una idea de por dónde va eso. En el 23 de noviembre, entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre, el precio promedio de movilización de un contenedor era $1,500. Al 11 de enero está en $3,072. Increíble. O sea, Es que todo el comercio de Asia a Occidente pasa por esa zona que ahora es de conflicto y que los Estados Unidos han dicho que eviten esa zona. 110% en 30 días se ha disparado el índice mundial de contenedores. Entonces aquí hay un tema, y eso sí es peligroso para los temas de inflación. El 12 de enero de 2023, o sea que ya cuando el ciclo de inflación había cedido, costaba poco más de $2,000 transportar un contenedor. Hoy cuesta $3,072. Y eso afecta todo el comercio mundial. Claro. Bueno, hay empresas, por ejemplo, Tesla en Alemania va a parar la producción, sí, porque tienen problemas de logística. Por los materiales que llegaban a través de esa ruta. Recuerden como aquel momento en donde Evergreen, la naviera bloqueó la ruta desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. ¿Cómo impactó eso el comercio internacional? Pues ahora está pasando algo muy parecido, ¿verdad? Y puede impactar negativamente el comercio mundial. Hay que ver cómo se va a salir de ahí. Los hutíes han prometido repeler y atacar más. Retaliar a tal punto que atacaron ayer un barco petrolero ruso. Bueno, eso dice Occidente. No. Que era ruso el barco. Es que al atacar el petrolero ruso fue abortado cuando se dieron cuenta que era ruso. ¿Entiendes? Okay. Entonces, los hutíes atacaron ese barco, ese petrolero, ese tanquero, y a mitad del ataque, cuando se dan cuenta que es ruso, reculan. Eso no es. Y hacen como ya ha sucedido antes, que emiten una nota de perdón o de disculpas a Rusia, al Kremlin, porque esta no está dentro de sus objetivos, ¿verdad? Hay que recordar que lo que hablamos inicialmente de la polarización, se están creando dos polos y lo que se está es a la espera de ese componente tercero que es China. Y China inteligentemente se está decantando y se está aislando de eso, sin decir que no, sin decir que sí. No, está tomando distancia porque China tiene ahora mismo un tema, que son las elecciones de Taiwán. Sí, que ya la ganó el partido. La ganó el partido que está, el partido oficial. El partido que es un partido independentista. Entonces, China, el gobierno chino había expresado su preocupación ante ese posible resultado y finalmente se produjo, ganaron. Lo que me sorprende no me sorprende la victoria, porque la comunidad internacional, Occidente sobre todo, está muy metida ahí. Bueno, los Estados Unidos anunciaron una visita que fue denunciada por China como intervencionista. Sí, cuando fue Nancy Pelosi. No, hace poco. Bueno. Hace poco. Volvió y hace unas semanas, justo antes de las elecciones, y fue denunciada por China de que estaban haciendo injerencias en los conflictos. Bueno, Estados Unidos había mostrado su preocupación y bueno, ganó el candidato independentista, pero lo que me sorprende es la alta cantidad de votos que sacó el candidato pro-chino, ¿no? Sí. Que obtuvo como 34%, algo así, que es mucho. O sea que no, el mensaje que esto manda es que no todos los taiwaneses
están conformes o sea, están contestes con la idea de no ser parte de China. Es que están polarizados. Exactamente. La palabra de moda. Ahí viene la polarización. Están polarizados internamente en Taiwán. Están los independentistas o pro-norteamericanos y los integracionistas que son pro-chinos. Entonces, ahí está el detalle. Hay una población que se divide en las dos posiciones. Hay que ver lo que pasa ahora. Me imagino que todo continuará con esa misma, ese mismo tono de tensiones con China, que todo el tiempo se la pasa diciendo Taiwán es parte del territorio, como dicen oficialmente. Bueno, los chinos tú sabes que trabajan a largo plazo. Sí. Y dentro de los objetivos ideológicos, aquí hace 3 años ya, en 2021, cuando el centenario del Partido Comunista Chino, nosotros leímos aquí la declaración. Y que dice cuáles eran los objetivos estratégicos del Congreso del Partido Comunista Chino. Y han sido coherentes. Dice, una China, 2 sistemas. Ya nosotros tenemos un ejército capaz de asegurar la unificación de nuestro territorio y el jugar un papel internacional. Eso dice, palabras más, palabras menos, es lo que dice el documento producido por el Partido Comunista Chino en ocasión de su centenario. Ellos no han renunciado a sus objetivos. Esa es una de la reunificación total de la patria. Eso así mismo lo dice. O sea que ahí en cualquier momento se le van a buscar una vuelta. Sea política, cada vez son más los que quieren ser parte de China. Eso puede ser parte de la estrategia de lograr la unificación desde lo interno. Sí, que ellos hayan obtenido un 34%, para mí es sorprendente. Sí. Es sorprendente y manda un mensaje, no que haya ganado el que ganó, porque eso se sabía, pero que el que perdió haya obtenido un 34%. Significa... Dice mucho de para dónde va. Exactamente, significa, habría que ver la composición de ese voto, si son la edad, el nivel socioeconómico, habría que ver esos análisis que se harán posteriormente, pero eso significa que en un futuro cercano pudiese darse desde lo interno pues un reclamo de los mismos taiwaneses. Así es. China está de todas maneras, aparte del enclave que significa Taiwán, de la importancia que tiene Taiwán en el punto de vista comercial y en el punto de vista de los semiconductores, independientemente de eso, China se está preparando internamente para suplir o para equiparar sus tecnologías internas a las que tiene Taiwán. Y Estados Unidos y algunos países están tratando de sacar de Taiwán o de salir o de no depender tanto de Taiwán en la fabricación de semiconductores. Con lo cual es un movimiento de preparación para que en caso de que surja una reunificación no golpee tanto los intereses de Estados Unidos y Europa. Entonces, ambas partes se están preparando para eventualmente, para lo que pudiera surgir eventualmente una reunificación. Sí, para un cambio de dirección política. De composición y la parte de China acaba de anunciar que ya tiene la capacidad de producir semiconductores con una medida desde los 6 nanómetros hacia abajo. Sabemos esa es la tecnología de Países Bajos. De los Países Bajos, que tiene hasta 4 y 5 nanómetros. La tecnología de producir semiconductores con 4 y 5 nanómetros. La gente ve, un nanómetro es una millonésima de metro, ¿no? Eso es terrible. 100,000. 100,000. 1 sobre 100,000. O sea, una 100 milésima parte de un metro. De un metro. Imagínense ustedes. Entonces, estamos hablando de 5 nanómetros, 4. De 5 o 4 nanómetros, que es el estándar de los mejores productores en el mundo. Ahora, China ya está produciendo de 8 y 7
nanómetros y ha anunciado una inversión supermillonaria para adquirir y equiparar esa tecnología con la que tiene actualmente Países Bajos y Taiwán, por ende, porque en Taiwán están las fábricas donde esos semiconductores se producen. Yo me imagino lo que están gastando en inteligencia, tratando de espiar. Completamente. Y los otros gastando para que no lo espíen. Es uno de los mayores peligros que tienen las grandes corporaciones y mensualmente despiden empleados que se sospecha pudieran ser agentes del gobierno chino, espías industriales que pudieran ayudar a esa causa china de llegar a esa tecnología. Bueno. Así que vamos a ver. Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo